actúa, sin embargo, de manera más lenta, pero sus efectos pueden durar más tiempo. ¿Ok? Es esa manera de preámbulo. Comencemos. El sistema endocrino, chicos, se va a definir como el conjunto de órganos y tejidos, que también pueden abarcar glándulas, que liberan sustancias químicas también se les llama hormonas para actuar sobre un órgano blanco. Y estos pueden responder a las fluctuaciones del ambiente, que quiere decir a estímulos externos, como por ejemplo el estrés. Ahora de que se les viene el examen, imagino que estarán estresados, y satisfacer, por ejemplo, las propias necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando eres niño, necesitas crecer. Cuando tienes hambre, necesitas llenarte. Cuando tienes sed, necesitas que tu cuerpo te indique una señal para que puedas tomar agua antes de deshidratarte. Entonces, satisface necesidades del organismo y de reproducción, porque también recordemos que el sistema endocrino abarca lo que viene siendo también las gónadas, ¿sí? En este caso, vamos a hablar primero de lo más superficial, que en este caso vendrían a ser las glándulas. ¿Qué son las glándulas, muchachos? Son tejidos que envían sustancias a órganos diana para transferir un mensaje, ¿ok? Y como ya habíamos hablado en la primera clase, hay glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las exocrinas, a modo de repaso, están conectadas con la superficie del epitelio por un conducto excretor que transporta su conducto de secreción hacia el exterior. ¿Y cuál sería pues sus ejemplos? Las glándulas sudoríparas, las sebáceas, salivales y mamarias. ¿Ok? En cambio, las endocrinas no tienen un conducto excretor, ya que su producto se libera hacia el torrente circulatorio. ¿Ok? Este está regularizado por citocinas, factores de crecimiento, ¿no? Y señales neurales. Ok, muchachos. El mismo nombre lo dice, exocrinas hacia afuera, endo hacia adentro, torrente sanguíneo. Eso, básicamente, como manera de repaso. Ahora, si nosotros hablamos de hormonas, ¿qué son las hormonas, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por hormonas? Las hormonas son productos químicos. ¿Por qué productos? Porque son producidas en algún órgano en específico, ¿ok? Que son liberados por células que ejercen la función biológica sobre una célula en blanco, de una célula blanco o célula diana, ¿no? Como así les dice. Pueden ser hormonas endocrinas, hormonas neuroendocrinas, que están hechas por una neurona modificada, hormonas paracrinas, autocrinas, citocinas, ¿ok? Siempre acuérdense, muchachos, a ustedes les interesa saber que el trayecto de una hormona se produce por una glándula, va hacia la sangre y por la sangre llega a su tejido o célula diana. ¿Ok? Por ejemplo, hormonas endocrinas. ¿Qué quiere hablar hormonas endocrinas? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que son mensajeros, bueno, que son básicamente que están producidas por las glándulas endocrinas que se liberan directamente a la sangre, pues no, y que actúan sobre órganos o tejidos específicos. Tenemos la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina, muchachos? Regula los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ok? ¿Qué hace la ACTH? A ver, ¿qué hace la ACTH? La ACTH, muchachos, que también tiene como nombre, ahí está acá, también tiene como nombre la hormona adrenocorticótropa,
¿Qué es lo que va a hacer, muchachos? Estimula la producción y liberación de ¿qué, muchachos? La hormona del estrés, cortisol, ¿ok? Y tenemos la hormona paratiroidea, que esta que va a estimular, muchachos, estimula la resorción ósea, ¿ok? Listo. Luego tenemos las hormonas, que son las paracrinas. ¿Qué son las hormonas paracrinas, muchachos? Las hormonas paracrinas son sustancias químicas que actúan localmente, ¿ok? Estas van hacia la sangre. Estas actúan localmente. ¿Cómo así, profe? Es decir, afectan a las células vecinas sin necesidad de pasar por la sangre. Estas hormonas no pasan por la sangre, ¿ok? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estas hormonas? Por ejemplo, tenemos la somatostatina. ¿Dónde se produce la somatostatina, muchachos? En el páncreas, ¿ok? ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe la liberación de insulina y glucagón, ¿no? Inhibe la liberación de glucosa y glucagón. Y profe, ¿qué hace la bombecina? La bombecina, bueno, es una hormona que no sé si la hayan escuchado, eh, tiene que ver con la liberación de gastrina. Listo. Luego tenemos a las hormonas de carácter hormonas sinápticas, muchachos. ¿Qué tienen que ver eso, muchachos? Son también llamadas neurotransmisores. Listo, en este caso tenemos la acetilcolina y la dopamina. ¿Qué es la acetilcolina, muchachos? La acetilcolina produce contracción, no se olviden, contracción de un tipo de músculo. ¿Músculo qué? Músculo esquelético, ¿ok? ¿Y la dopamina qué hace, muchachos? La dopamina qué hace. Uno, podemos decir que controla el movimiento, ¿no? Controla el movimiento. Otro, algo que es bastante, por lo que más se le conoce, porque está en la hormona del placer, ¿no? De la motivación, del sistema de recompensa, de sentirte bien al hacer algo. Por ejemplo, ahora estás escuchando la clase y, por ejemplo, recuerdas algo, lo que yo he dicho, lo que yo digo, ya lo has estudiado y eso te genera placer. Eso es la dopamina, muchachos. ¿Sí? Luego tenemos las hormonas neuroendocrinas, que tenemos dos básicamente, la vasopresina y la epinefrina. Ok, muchachos, la vasopresina, ¿de qué sirve? La vasopresina aumenta la reabsorción en túbulos colectores. Y la epinefrina, ¿qué es lo que va a hacer? Esta aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso cuando llega un paciente que no tiene, que está haciendo shock, es decir, su presión está cayendo, ese es un fármaco para poder levantar la presión de manera rápida, ¿sí? Luego tenemos las células Diana, o también conocidas como células blanco, órgano blanco, que son células con receptores específicos para la hormona y muestran una respuesta biológica cuando la hormona se une a ella. Ahora, cabe mencionar que estos receptores son específicos, ya muchachos, estos receptores son específicos, lo que explica por qué solamente algunas células reaccionan a algún tipo de hormonas. Por ejemplo, la epinefrina, que tiene que ver con aumento de la frecuencia cardíaca, no tiene acción sobre las células del páncreas, porque las células del páncreas no tienen el receptor para ello. ¿Sí? ¿Se dejó entender? Eso es el principal concepto de las células diana. ¿Ok? Luego vamos a pasar a hablar de las funciones del sistema endocrino. El sistema endocrino tiene un montón de funciones.
Equilibrio, regulación del equilibrio sodio y agua, control de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Equilibra el calcio, ok. Equilibra la energía, ¿vale? Regula la reproducción, el desarrollo, el crecimiento y el envejecimiento. ¿Sí? Principalmente, regula crecimiento. Ok, crecimiento y desarrollo, gracias a la hormona de crecimiento, a los esteroides gonadales, a la hormona tiroidea. Controla el metabolismo, ya que regula el uso de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Sí? Mantiene la homeostasis, es el equilibrio de agua, electrolitos, calcio, glucosa, presión arterial. ¿Sí? Eso ya lo he dicho. ¿Quién hace esto, muchachos? La ADH, la aldosterona, ¿no? La PTH, ¿ok? Ellas están involucradas en el equilibrio del sodio, el agua, calcio, membrana celular, ¿ok? Diferenciación celular y reproducción, gracias a la hormona folículo estimulante, luteinizante, estrógeno, progesterona, testosterona. ¿Qué hacen? Hacen la integración de las hormonas durante la diferenciación y la maduración sexual, ¿ok? También tiene que ver con nutrición y la parte nutricional. La leptina, por ejemplo, la leptina tiene que ver con la saciedad, ¿ok? Saciedad. La insulina, ya les he dicho, la insulina regula pues eh, el nivel de azúcar en la sangre, bueno, el nivel de glucosa, decir azúcar es bastante común, ¿ok? La colecistoquinina, que básicamente contrae la vesícula biliar, ¿ok? Contrae la vesícula biliar, favoreciendo la liberación de bilis. Ahora, esta colecistoquinina, por ejemplo, cuando contrae la vesícula biliar y dentro del conducto biliar hay un cálculo, por el mismo efecto de la colecistoquinina, hace que se produzca el tan conocido cólico, pues, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de un paciente diabético, este paciente diabético en sus células adiposas, porque la leptina se produce en las células adiposas, pierde la capacidad de producir leptina. Por lo tanto, el paciente diabético pierde la capacidad de llenarse, de sentirse satisfecho y por eso come, come, come y come. Esa es la explicación. Aparte, nosotros podemos decir que la función del sistema endocrino también tiene que ver con la remodelación ósea. Podemos decir que también controla algo que nosotros conocemos, el ritmo biológico, el ritmo circadiano, como quieras decirle, el ciclo vigilia, perdón, gracias a una hormona llamada melatonina. Melatonina, que es la hormona de qué? Del sueño, muchachos. ¿Sí? Esas son principalmente las funciones de este sistema que es bonito de entender. Ahora, cuando nosotros queremos saber cuáles son los órganos involucrados en este sistema, tenemos a los órganos endocrinos clásicos y a los no clásicos. ¿Por qué se les dice así? Bueno, porque principalmente tú piensas y dices, bueno, a la batuta del sistema endocrino estará el páncreas, estará la hipófisis, la tiroides. Pero también, por ejemplo, los demás órganos también tienen secreción, bueno, producción hormonal, solo que en mucho menos cantidad. Por ejemplo, en el hipotálamo tenemos a la somatostatina, a la hormona del crecimiento, pues, ¿no? Dopamina. En la hipófisis tenemos a la TSH, la oxitonina. No se preocupen, muchachos, solamente por mencionarlos, ¿no? Yo los voy a explicar. La tiroides tenemos la T3, T4, la calcitonina. En la paratiroides tenemos la paratiroidea, la PTH. En el páncreas, sabemos que tenemos el páncreas endocrino y el exocrino. En el endocrino, ¿qué se produce, muchachos? Insulina, glucagón, somatostatina.
En las suprarrenales está la cortisol, la aldosterona, los andrógenos, adrenalina, gónadas, ¿no? Sabemos que los ovarios producen estrógenos y progesterona. Y los testículos que producen testosterona. En cambio, eh, los órganos menores, por ejemplo, el cerebro con su glándula pineal produce la melatonina. Por eso es que se le dice un órgano endocrino no clásico. El pulmón, el pulmón, que también produce una hormona que se llama ECA, pues, ¿no? Que es la convertidora de angiotensina, por ejemplo. El corazón, que también tiene cierta segregación hormonal, por lo tanto, cuando un paciente llega o cualquier persona que tiene un infarto se le toma pues el péptido natriurético y se puede saber si es que tiene historial de infarto o no. El hígado, trombopoyetina, por ejemplo, el riñón, la eritropoyetina, el tracto gastrointestinal, gastrina, secretina, todo eso, y el timo, que produce, si mal no me equivoco, la timosina, que es importante para la maduración de los linfocitos T. Ven, muchachos, no solamente lo que quiero que entiendan con esto, quizás es un poco más fuerte, pero lo que quiero que entiendan es que todos los órganos de nuestro cuerpo producen hormonas, solo que en menos cantidad. Por eso es que algunos destacan más que otros. ¿Sí? Hablamos del hipotálamo, muchachos. Vamos a hablar del hipotálamo. A ver, ¿qué les puedo decir del hipotálamo? El hipotálamo controla el sistema nervioso vegetativo y la secreción de hormonas. Ok, para que esto suceda, se llevan a cabo reacciones químicas. Pues, ¿no? Ok, muchachos. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? A ver, ubicación. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? Se encuentra debajo del tálamo, por eso hipotálamo. Encima de la hipófisis, podemos decir eso, encima de la hipófisis. Hipófisis. Mm, ¿Qué es lo que va a hacer, muchachos? Esta va a tener funciones, lo voy a poner acá, funciones. ¿Cuál es su principal función, muchachos? Regula la temperatura corporal, controla hambre hambre y sed, podemos decir, regula el sueño y los ritmos circadianos, ¿no? Ritmo circadiano, ¿qué más podemos decir? Homeostasis, también hace homeostasis, ¿sí? Vale, profe, pero ¿qué hormonas me, me va a liberar? Ok, muchachos, ¿qué hormona, ¿qué hormonas libera el hipotálamo? A ver, muchachos, listo. ¿Qué hormonas libera el hipotálamo? Fácil, muchachos, aquí las vamos a anotar. Hormonas. Tenemos a la tan conocida, a la tan conocida GHRH. ¿Qué es esto, muchachos? Es la hormona liberadora, liberadora de la hormona del crecimiento. Ahora, un dato bastante importante de la hormona del crecimiento es que esta se segrega con mayor importancia, con mayor fluidez cuando hay ausencia de luz. Por lo tanto, creo que eso lo sabía mi mamá, porque cuando yo era niño me mandaba a dormir tempranísimo, como a las 7, antes de las 7 de la noche estaba durmiendo. Por eso es que ahora mido casi 2 metros. Creo que eso lo sabía ella. Tenemos la GNRH. GNRH, ¿esta qué va a hacer? Va a estimular la liberación de FSH, folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante. ¿Sí? Eso con respecto al hipotálamo. Luego tenemos a la hipófisis, muchachos. Hipófisis. ¿Qué hace la hipófisis? La hipófisis es una pequeña glándula alojada bajo el hipotálamo
y en una cavidad del hueso efenoides, la tan conocida silla turca, ¿no? Que con otro nombre se le conoce a la hipófisis. ¿Cómo que se le conoce? Como la glándula, ¿qué muchachos? Glándula maestra, ¿ok? La glándula maestra. ¿Ok? ¿Por qué glándula maestra? Porque la hipófisis va a regular el funcionamiento de otras glándulas endocrinas. Ahora, tiene dos partes, ¿ok? Es importante poder separar la hipófisis en sus partes. ¿Por qué? Porque cada parte, por así decirlo, segrega hormonas en concreto. Por ejemplo, tenemos a la hipófisis anterior, ¿ok? A la hipófisis anterior, ¿cómo también se le llama, muchachos? Se le llama adenohipófisis, ¿ok? ¿Qué produce esto? Produce varias hormonas. Produce varias hormonas. Entre ellas, la más importante a destacar, tenemos a la folículo estimulante, también llamada FSH, a la luteinizante, LH. ¿Ok? ¿Qué hace la folículo estimulante, muchachos? Estimula la maduración de los folículos ováricos. ¿Ok? Entonces podemos decir madura o ovarios y espermatocitos. ¿Y la luteinizante qué hace? Hace que tú ovules, a desencadenar la ovulación, perdón, y estimula la producción de testosterona. Ahora, ¿qué más hay acá? Acá está la GH, que es conocida por sus acrónimos en inglés, que es la Growing Hormone, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Hormona del crecimiento. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la hormona del crecimiento, muchachos? Va a hacer que crezcan huesos y tejidos. ¿Ok? Tenemos la tirotropa. La tirotropa. ¿Qué es la tirotropa, muchachos? La TSH. Actúa sobre la tiroides. ¿Para qué, muchachos? Para producir T3 y T4. Y con estas regular la función tiroidea. ¿Ok? Luego, por ejemplo, tenemos otras hormonas que no son tan importantes, como por ejemplo la adrenocorticotropa, que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales. Tenemos la somatotropa, que va a estimular el desarrollo, ¿ok? Es el desarrollo de todos los tejidos corporales. Un exceso de la somatotropa, bueno, que también es la de crecimiento. ¿Qué pasa cuando se produce demasiada hormona de crecimiento? Gigantismo. Y cuando se produce poca hormona de crecimiento, enanismo, básicamente. Ahora, profe, ¿yo soy enana? No, muchachos, no se preocupen. Se dice que el tamaño promedio de la población peruana es de 1,58 m. Ahora, si miden menos que eso, ya como que son un poco ya enanos. Mentira. Para calificar como enanismo, se dice clínicamente que tienen que medir menos de 1,20 m. ¿Ya? Eso, a partir de ahí es el corte para decir que uno es enano. Y tenemos la melanófora, que estimula la producción de melanina. ¿Y la melanina qué hace? Le da el color a la piel, al pelo y a los ojos. Listo, profe, ya hemos hablado, ya me has dicho lo que produce la hipófisis anterior. Ahora, la hipófisis posterior, acá debería ser posterior, ok, muchachos. Acá debería ser posterior. ¿Con qué otro nombre se le conoce, profe? A la posterior se le dice neuro, neurohipófisis. ¿Ok? La neurohipófisis no produce hormonas. No produce hormonas. Si no produce hormonas, ¿qué hace, profe? Fácil, almacena, muchachos. Almacena dos tipos de hormonas. ¿Que lo produce quién?
del hipotálamo. ¿Y cuáles son estas hormonas? Son dos. La hormona antidiurética, que disminuye la eliminación de orina, y la oxitocina, que estimula las contracciones del útero en el parto, el orgasmo y la producción de leche materna. ¿Ok? Eso es lo que hace la oxitocina. Acuérdate, adenohipófisis, secretora de hormonas. Neurohipófisis, no secreta, almacena. ¿Vale? Listo, muchachos. Hablemos de la tiroides. La glándula tiroides, que es tan importante también, porque una crisis de la glándula tiroides compromete a básicamente todos los sistemas habidos y por haber. Compromete el sistema nervioso, compromete el sistema cardíaco, compromete el pulmonar, compromete el digestivo, al endocrino y así. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a definir. La glándula tiroides es una glándula endocrina, acá, y lo podemos ver con forma de qué, muchachos. Bueno, según la bibliografía, se dice que la glándula tiroides tiene forma de mariposa, ¿ok? Situada en el cuello por delante y a los lados de la tráquea, ¿ok? Produce varias hormonas, ¿ok? ¿Cuáles son estas hormonas que producen, muchachos? Lo que ya les había dicho, pues, ¿no? Tenemos a la T3, tenemos a la T4 y tenemos a la calcitonina. Profe, ¿qué hacen cada una de ellas? Ahorita te digo. La triiodotironina, o también conocida como T3, para simplemente para ahorrarnos palabras, pero yo lo voy a escribir aquí, triiodotironina. ¿Qué hace? Esta es la forma activa de la hormona tiroidea. Y la T4 es la principal hormona producida. Hormona producida. ¿Cómo así, profe? Entonces, de T4 se convierte a T3. Esto es lo normal. La T4 es la inactiva, muchachos. Cuando ya se segrega algún tejido, se convierte en T3, que es la forma activa. ¿Ok? Y la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Disminuye los niveles de calcio en la sangre. Ahora, profe, T3 y T4, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen juntas T3 y T4? Acá te cuento. T3 y T4, ¿qué hacen, muchachos? Bueno, me hacen algunas funciones no tan específicas como por ejemplo producción de calor. Ellas hacen que yo pueda sobrevivir en un ambiente frío, ¿ok? Eh, Favorecen al desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué más hacen, profe? Aumentan la frecuencia cardíaca. Por eso cuando hay una descompensación, esta frecuencia cardíaca ¡fum! Aumenta como no tienen idea, ¿ok? Básicamente esas son las funciones de las hormonas tiroideas, ¿ok? Ahora, ¿qué enfermedades importantes hay? Fácil, creo que también les preguntan. Tenemos dos, tenemos hipo e hipertiroidismo, ¿no? Tiroidismo. Ok, ¿Qué pasa en un hipotiroidismo? Ambos niveles están bajos. Hay bajo T3 y bajo T4. Acá que hay hipotiroidismo, acuérdense muchachos, aumento de peso, ¿no? Intolerancia al frío, bradicardia, ¿qué quiere decir? Cae la frecuencia cardíaca. Todo lo contrario con el hipertiroidismo. Acá en el hipertiroidismo hay un alza de T3, alza de T4. Si es que acá hay aumento de peso, acá que hay baja de peso.
Hay intolerancia al calor, ¿ok? Hay taquicardia. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la frecuencia cardíaca. El paciente está ansioso. Puede haber diarrea. Listo. Algunos datos clínicos. No se olviden de esto, muchachos. ¿Ok? Ahora hablamos de la paratiroides. La paratiroides, son cuatro glándulas que son bastante pequeñas. Con su misma definición lo dice, muy pequeñas. ¿Ok? Son tan pequeñas que hay algunas personas a las que se le olvida que existe esta glándula. ¿Ok? Fabrican la paratormona. ¿Ok? Paratormona. ¿Qué hace eso? Paratormona. ¿Qué hace la paratormona, también conocida como PTH? Esta, y lo que ya le había dicho al principio, aumenta el nivel de calcio en sangre. Ok, aumenta el nivel de calcio en sangre. ¿Por qué? Porque estimula la resorción ósea, o sea, la destrucción de hueso. Ok. Mm, estimula, estimula la activación de la vitamina D. Ok. Y eso es básicamente su función. Su función es esa, muchachos, regular los niveles de calcio en sangre. Ahora, hay, hay enfermedades, sí, pero no son tan comunes. Por lo tanto, no merece la pena mencionarlas, ¿ok? Y mm, mm, para que no se olviden, PTH, muchachos, la PTH aumenta el calcio, ¿ok? En sangre. La calcitonina saca el calcio de la sangre y la deposita ¿dónde? En el hueso, ¿ok? No se olviden de eso. Luego tenemos unas glándulas que son importantísimas, muchachos. Las glándulas suprarrenales, que bueno, su mismo nombre nos dice, están ubicadas sobre los riñones. Tienen un tejido externo y otro interno. Fabrican unas 30 hormonas distintas. Eso es cierto. Son tan pequeñas, pero tienen un potencial para sintetizar diferentes hormonas. ¿Ok? Eh, podemos decir, claro, como está clasificada acá en el cuadro, hay hormonas de la corteza y hay hormonas de la médula, ya que si yo corto esta glándula suprarrenal y le hago un zoom acá, podemos hablar que esta glándula suprarrenal tiene dos porciones, una corteza suprarrenal y una médula que está acá adentro. Cada región tiene hormonas distintas a secretar. Tenemos la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona, muchachos? Regula el sodio y potasio de la sangre, actuando sobre el riñón. Ok. Y tenemos el cortisol, muchachos. ¿Qué es el cortisol, muchachos? También conocida como la hormona del estrés. ¿Qué hace, muchachos? Activa la transformación de proteínas y grasas en glucosa. ¿Ok? Cuando tú te sientes, cuando tú te sientes preocupado, cuando has pasado por un evento adverso, cuando llevas tiempo sin dormir, el cortisol se dispara porque entiende mediante esta hormona que el cuerpo está en un nivel de estrés superior y que por ende necesita más recursos para poder sobrevivir. Por eso es que aumenta y todo, grasa, proteínas, aminoácidos, bueno, que tiene que ver con proteínas, ¿no? Pero bueno, todo se transforma en glucosa, muchachos. ¿Sí? Luego tenemos la médula suprarrenal. ¿Qué produce, muchachos? Produce catecolaminas, ¿no? ¿Qué son las catecolaminas, muchachos? Acá, bueno, vamos a ponerlo. Catecolaminas.
catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas, muchachos? No es más que la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? ¿Qué hacen, muchachos? Estas aumentan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca, dilatan bronquios, es decir, ponen el cuerpo en marcha. ¿Sí? Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque estas preparan al organismo para la respuesta de huida, para una lucha. Así como cuando, por ejemplo, estás caminando por la calle y ves que te quieren asaltar, tu primera reacción es simplemente correr. Eso es gracias a la adrenalina. Entonces, ya cuando te calmas, ya cuando has logrado escapar hacia un lugar seguro, te das cuenta que estás respirando más rápido, que tu corazón está latiendo en 1000, que si tenías ganas de orinar, pues ya no sientes esa necesidad de urinaria, que un poco más estás temblando. Eso es la activación del sistema nervioso simpático gracias a las catecolaminas. ¿Sí? Hablamos del páncreas, muchachos. El páncreas. El páncreas es de por sí el ejemplo más clásico, pues, ¿no? De órgano, de glándula, ok, ya que esta es una glándula mixta, como dicen, ¿no? Tiene funciones exocrinas y tiene funciones endocrinas. A manera de resumen, como función exocrina, el páncreas que va a segregar enzimas digestivas, ¿ok? Y las endocrinas, ¿qué van a hacer, muchachos? Van a producir hormonas que regulan el nivel de glucosa en sangre. Ya, eso no se olviden. Exocrina, todo lo que tenga que ver con digestivo. Endocrina, todo lo que tenga que ver con glucosa en sangre. ¿Ok? La parte exocrina, muchachos, exocrina del páncreas, ¿ok? ¿Qué va a producir? Produce jugo pancreático para la digestión. Y no se olviden este dato, la parte endocrina del páncreas está formada por los islotes de Langerhans. ¿Ok? Estos islotes tienen células, células alfa que producen glucagón, células beta que segregan insulina, ¿ok? Células gamma, que acá te lo voy a poner para que aumentes tu nivel, células gamma que producen las células gamma, muchachos, somatostatina. ¿Y qué hacía eso, profe? Que se libere, que se libere la insulina y el glucagón. Eso hace mi somatostatina. ¿Ok? Ahora, ¿hay otro tipo de células? Sí, muchachos. Hay las células, por ejemplo, las células F del páncreas. ¿Y esas que segregan, muchachos? Esas tienen que ver con la motilidad, es decir, para que se mueva todo el sistema gastrointestinal, por ejemplo. ¿Ya? Qué hace el glucagón, profe? El glucagón, acá lo voy a anotar, glucagón. ¿Qué hace el glucagón, profe? Aumenta la glucosa en sangre, ¿ok? En sangre. ¿Ya? ¿Qué más estimula? ¿Qué va a estimular, profe? Gluconeogénesis. Entonces, ya sabemos que hace el páncreas exocrino, jugo pancreático. Páncreas endocrino, insulina. ¿Qué hace la insulina? Disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué más produce? Produce glucagón, que aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué más? La somatostatina, que libera la insulina y el glucagón. ¿Ok? Esas son lo que nos interesa saber del páncreas. ¿Ok? Aquí, otro, lo que yo les decía, el páncreas humano
Si nosotros queremos hablar del páncreas endocrino, su unidad funcional va a ser el islote de Langerhans. Ok, aquí lo voy a anotar. Unidad funcional del páncreas endocrino. Ok. Células beta. ¿Qué producen las células beta? Células beta. Células beta, insulina. La insulina, la insulina, por mediante señales, va a llegar a donde se requiera. Por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio y, por ejemplo, estás haciendo tus pesas, estás haciendo bíceps, llegan por señales que las fibras musculares del brazo necesitan más energía porque estás haciendo un estímulo. Entonces la glucosa viaja hacia allá para liberar energía. Ok, muchachos, no se olviden, células alfa, glucagón, células beta, insulina, células gamma, somatostatina, células, células F, motilidad intestinal, Ok, básicamente eso, muchachos. Luego tenemos a las gónadas, muchachos. Las gónadas que también son parte de la función sexual, de la función reproductiva del sistema endocrino. ¿Qué me quiere decir esto? Las gónadas son los ovarios y los testículos que inducen la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Las hormonas sexuales son esteroides, es decir, derivan del colesterol. En la pubertad, el hipotálamo segrega neurohormonas que estimulan la hipófisis, la cual produce hormonas LH y FSH. Ambas estimulan a las gónadas que comienzan a fabricar hormonas sexuales. Ok, muchachos. Básicamente, cuando tú llegas a una edad, digamos que este es el hipotálamo. Digamos que tú eres una personita que acaba de cumplir 15 años, perdón, 12 años, y estás feliz de la vida, estás jugando tu trompo, estás jugando tus canicas, no te preocupa el colegio, simplemente quieres pasarla bien, divertirte. Pero dentro de tu cuerpo está pasando algo importante, tú ni cuenta te das. El hipotálamo, ¿qué segrega, muchachos? Segrega hormonas van a estimular a la hipófisis. La hipófisis que está durmiendo, la vas a despertar y la vas a poner a chambear, como así se dice. La vas a poner a chambear. ¿Por qué? ¿Qué vas a segregar? Vas a segregar LH, luteinizante, FSH, folículo estimulante. Entonces, estas, esta hipófisis va a decir, ok, me están llegando estas señales y yo lo tengo que pasar a las gonadas. Es tiempo de que el niño o la niña crezca. Entonces, qué es lo que van a estimular? La hipófisis va a segregar SLH, SFSH al ovario y a los testículos. En el ovario, ¿qué va a hacer, muchachos? Comienza la ovulación. Y aquí, ¿qué produce, muchachos? Produce que aumente la testosterona. Y con el tiempo que comience la espermatogénesis. Como se dan cuenta, aquí hay un paso más que tiene que tener el varón, que es aumentar la testosterona. Tiene que cambiarle la voz, tiene que tener más vello, tiene que ensanchar la espalda, tiene que ganar musculatura. Por eso es que aquí está demostrado, bueno, es una explicación a grosso modo, pero aquí se explica por qué las niñas demoran menos en desarrollarse que los varones, porque de ellas basta con la estimulación mediante la LH y la FSH. En cambio, el varón todavía necesita
que su cuerpo produzca más testosterona para poder dar inicio al cambio, ¿sí? Entonces, los ovarios, los ovarios producen estrógenos y progesterona. ¿Qué hacen los estrógenos, muchachos? Los estrógenos provocan la aparición, la aparición de los caracteres secundarios femeninos, como son vello en axilas, pubis, el vello en la pubis en las mujeres. Recuerden, muchachos, que siempre es en disposición triangular. Crecimiento de las mamas, grasa en caderas y muslos, ensanchamientos de caderas para poder alojar a un bebé en un futuro, ¿sí? Y la progesterona favorece la implantación del óvulo fecundado en el útero, controla el embarazo. Ahora, muchachos, yo quiero que tú subas tu nivel. Los estrógenos no solamente cumplen con esto. Los estrógenos sirven como reserva de calcio, muchachos. Reserva de calcio. Por eso, cuando hay mujeres que al momento de dar a luz tienen complicaciones y pierden el útero, deben tener reemplazo hormonal. Reemplazo hormonal. ¿Qué es esto, profe? Van a tomar estrógenos. ¿Para qué? Para que sus niveles de calcio sigan ok. ¿Qué pasa si es que no toman, muchachos? Sus niveles de calcio caen a tal nivel que se llega a una osteoporosis. Esa es la razón por la cual siempre es importante los estrógenos, ¿sí? Y en los varones, los testículos, ¿qué producen? Producen andrógenos, sobre todo la testosterona, la testosterona, que es lo que nos diferencia a los varones de las mujeres. Profe, ¿qué me quiere decir? ¿Que las mujeres no producen testosterona? Claro que sí, ellas también producen testosterona, solo que nosotros lo hacemos en una cantidad infinitamente superior. Por eso es que somos tan diferentes. Las testosterona fabrican células individuales que se encuentran en los túbulos seminíferos y que se llaman células de Leydig, ¿no? Acá se da principalmente la primera señal para comenzar a producir lo que es los espermatozoides, y aparte también se originan al mismo tiempo los caracteres masculinos secundarios: vello en cara, axilas, pecho, pubis, una voz más grave, desarrollo muscular y óseo, pues no. Eso tiene que ver con el desarrollo normal del cuerpo, ¿ok? Lo que tan aclamado se llama lo que es la pubertad, que es el paso de la niñez a la adolescencia. Ahora, profe, todo lo que me has explicado me queda claro, pero hay oportunidad de que una persona pueda no desarrollarse. Sigue, muchachos. Hay algunas enfermedades, algunos síndromes en los que, por ejemplo, se daña la hipófisis. Acá, a este nivel, se daña la hipófisis. Por lo tanto, no puede haber señales de FSH y LH y su cuerpo sigue creciendo, 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 creciendo. La persona llega a tener el tamaño de un adulto, pero sigue teniendo caracteres sexuales como si fueran las de un niño, porque no se desarrolla. Es decir, es grande, pero tiene cuerpo de niño todavía. Y eso pasa muy a menudo. Sí, muchachos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a desarrollar la guía. Ahorita la presento, muchachos. Un momento. Eh, a ver, un segundo. Listo. Ok. La pregunta número uno nos dice: hasta hace poco tiempo se pensaba que el papel de la hormona de crecimiento finalizaba una vez conseguida la talla final y que tenía una escasa importancia en la fisiología del adulto. Sin embargo, la deficiencia de esta hormona en los niños no se limita al impacto sobre el crecimiento longitudinal, sino que también puede afectar su desarrollo. Según el párrafo anterior, ¿de qué sustancia química se habla? Ok, ok. Mm, mm, mm. Ok, muchachos. A ver, a ver.
A ver, muchachos. Ok, básicamente, vamos a hablar de lo que viene siendo la hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento. Crecimiento también conocida como la GH, Growing Hormone, pues, ¿no? Esta hormona de crecimiento esta no actúa directamente sobre la mayoría de tejidos. Esto lo que hace va a estimula, aquí muchachos, estimula el hígado para producir ¿qué? Para producir somatomedinas, que también es conocido como IGF-1, por ejemplo, que son los responsables. Estas somatomedinas es responsable del crecimiento de cartílago y hueso, ¿ok? Entonces sería mi respuesta. Somatotrópica no, porque esta es la hormona de crecimiento, que es la que nos mencionan, la tiroxina. ¿Esta qué va a hacer, muchachos? Esta regula el metabolismo, ¿ok? Metabolismo. La somatomedina sí, ya hemos explicado. La luteinizante no, ¿por qué? Porque esta tiene que ver con la reproducción y actúa en los ovarios y en los testículos, ¿no? Y la ACTH, que esta tiene que ver con la corteza suprarrenal para producir ¿qué cosa? Cortisol. Ok, vamos con la pregunta número 2. El término hormona fue utilizado por primera vez en 1905 por William Bayliss. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras. Las glándulas endocrinas y sus productos hormonales están especializados en la regulación general del organismo, así como también en la autorregulación de un órgano tejido. Mencione usted en forma específica la función que cumplen las hormonas. Ok, muchachos. Vamos a ver cada una de las claves, ¿ya? La hormona es un mensajero químico inorgánico, sí. Las hormonas estimulan y regulan funciones orgánicas, sí, pero no solamente, o sea, no solamente regulan funciones orgánicas, ¿sí? ¿Es un inhibidor químico? No, no inhiben químicos. ¿Es una molécula orgánica e inorgánica? No, muchachos, solamente son orgánicas. Perdón, inorgánicas. ¿Son sustancias que aceleran reacciones químicas? No, muchachos, ¿eso qué son? Esos son enzimas. Las enzimas son las que aceleran reacciones químicas. Ujú. Entonces, eh, aquí sería, la mejor respuesta sería la letra A. Ok, la letra A. Porque no solamente, las hormonas no solamente estimulan y regulan funciones orgánicas, como ya les he explicado. 3. Una deficiencia de la hormona somatotropina, también conocida como la hormona de crecimiento, growing hormone, en la infancia puede causar enanismo. Enanismo, ok. ¿Qué evento podría ser la causa de esta condición afectando la producción de dicha hormona? Eh, a ver, vamos a leer las claves. Alternativa A, una sobreproducción de la hormona de crecimiento que inhibe los receptores. A ver, muchachos, no existe hormona que inhiba receptores de la hormona de crecimiento. Entonces esta no sería la clave. Una glándula tiroides hiperactiva que reduce el crecimiento óseo. La osteoporosis o cualquier alteración ósea no produce enanismo, muchachos. Una alteración en la glándula hipófisis que reduce o detiene la secreción de la glándula de crecimiento, perdón, de la hormona de crecimiento. Correcto. ¿Por qué, muchachos? Porque el enanismo ocurre por el déficit de la hormona de crecimiento durante la infancia. Y recuerden que es la glándula hipófisis quien tiene que dar esa señal. Entonces esta sería nuestra clave más acertada hasta el momento.
La falta de adrenalina que impide la división celular. La adrenalina y la división celular no tienen nada que ver. Y la sobreproducción de cortisol que promueve un crecimiento acelerado. No, muchachos. ¿Qué producía la sobreproducción de cortisol? Acuérdense que el cortisol hace que tu cuerpo esté en estado de batalla, en estado de lucha todo este rato, lo que todo lo produce en energía para que el cuerpo sobreviva más tiempo. No produce un crecimiento. Entonces nuestra respuesta sería la letra C. 4. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Las causas incluyen factores genéticos, autoinmunes y estilos de vida, tal como la obesidad y el sedentarismo. Y sus consecuencias graves incluyen enfermedades cardiovasculares, daño renal, ceguera y amputación. En consecuencia, la diabetes mellitus se presenta cuando hay... A ver, muchachos. A ver, muchachos. ¿Qué pasa en la diabetes? Ok, acá les voy a explicar. Cuando llegas al estado de diabetes, es cuando tú, la definición, te tomas una glucosa en sangre, ok, y esta te tiene que salir mayor, mayor a 200 miligramos decilitro. Eh, ¿Qué pasa, muchachos? ¿Recuerdas que en el páncreas habían hormonas? En el páncreas endocrino, para ser más exacto, habían hormonas que tenían que ver. Hipoinsulinismo. ¿Qué significa hipoinsulinismo? Que haya poco nivel de insulina. ¿Qué hacía la insulina, muchachos? Eh, la insulina lo que hacía era disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Entonces esto podría ser correcto. Hay poca insulina, por lo tanto yo no puedo regular los niveles de azúcar en mi sangre. Ok, hiperinsulinismo. Si tengo mucha insulina, muchachos, ¿qué es lo que haría? Haría que haya poca glucosa en sangre. Entonces, no sería mi respuesta. Hipertiroidismo, muchachos, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la función tiroidea con la diabetes. Hiperparatiroidismo tampoco tiene algo que ver. Hipogonadismo tampoco tiene nada que ver con los caracteres secundarios. Perdón, con los caracteres sexuales. Por ende, nuestra respuesta va a ser hipoinsulinismo. 5. La presión arterial alta es una enfermedad común que afecta a todas las arterias del cuerpo. También se le produce como hipertensión, causada por factores de riesgo como la edad, obesidad, dieta alta en sodio, falta de ejercicio, tabaquismo y estrés. Y sus graves consecuencias incluyen daños al corazón como infartos e insuficiencia cardíaca. Señale usted la hormona cuya función indirecta es generar vasoconstricción y así el aumento de la presión arterial. Ok, ok, muchachos. Clave por clave. Paratormona, ¿qué es lo que regulaba la paratormona, muchachos? Regulaba el calcio. Calcitonina, muchachos, ¿qué hacía la calcitonina? La paratormona, ¿qué hacía? Y la calcitonina, ¿qué hacía? La calcitonina hacía disminuir el calcio en sangre. ¿Y a dónde lo llevaba, muchachos? Lo llevaba al hueso. ¿Ok? La renina sí tiene que ver con el aumento de la presión arterial. Ya, muchachos, sí tiene que ver, gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona. A ver, les explico en este espacio. La renina, así a grosso modo nomás, la renina hace actuar a la angiotensina 1. Angiotensina 1. Esta a su vez va a excitar a la angiotensina 2, lo que produce constricción, lo que aumenta la aldosterona, lo que aumenta la presión arterial.
Esa es la respuesta. Y esto es, en resumidas cuentas, el sistema renina, angiotensina, angiotensina, aldosterona. Hay muchísimo más que explicar, sí, porque tendría que explicarte en qué órganos se producen las diferentes reacciones, pero con que sepas esto, normal. La oxitocina, ¿qué producía, muchachos? Producía las contracciones uterinas y la eyección de leche materna, ¿ok? Y la antidiurética disminuiría la cantidad de orina. Y es por eso que mi respuesta sería renina. Pregunta número 6. Verónica es una paciente que presenta niveles anormalmente de calcio en sangre, hipercalcemia. Si se sospecha una disfunción de la glándula paratiroides, ¿qué situación fisiológica sería la más probable? ¿Qué es lo que está pasando con Verónica? Ok, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que la PTH, la paratormona, aumenta el calcio sérico, porque estimula la resorción ósea, porque activa la vitamina D, ¿se acuerdan, muchachos? Entonces, ¿qué es? Es un hiperparatiroidismo primario que secreta un exceso de PTH, movilizando calcio de los huesos. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué, profe? Porque un hipoparatiroidismo produce hipocalcemia. Semia. Porque el hipotiroidismo no produce hipercalcemia. Porque una déficit de la vitamina D disminuye el calcio más bien. Y la glándula paratiroides, la glándula paratiroides que responde correctamente a los niveles bajos de calcio, no, muchachos, porque lo que hace la paratiroides sería aumentar la PTH para compensar esa pérdida. ¿Ok? Pregunta número 7. Las enfermedades de la glándula suprarrenal ocurren cuando producen exceso de déficit de hormonas, tales como la cortisol, la aldosterona, adrenalina. Las más comunes incluyen la enfermedad de Addison, que es falta de hormonas, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo y tumores como el carcinoma adrenocortical. De lo mencionado, indica qué hormona segregada por dicha glándula tiene relación con el equilibrio electrolítico. Ok, muchachos. La adrenalina, muchachos, ¿qué hacía la adrenalina? Actuaba en estrés crónico, porque ponía al cuerpo en estado de ¿qué? Estado de huir. Activa a nivel el sistema nervioso simpático. Glucocorticoides. Los glucocorticoides regulan el metabolismo, pero no tienen nada que ver con el equilibrio electrolítico. Regula metabolismo. Metabolismo. Noradrenalina, muchachos. Es lo mismo que la adrenalina, sí. ¿Por qué? Porque son catecolaminas. Mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? Es la aldosterona. ¿Qué hace esta, muchachos? Aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la retención de agua, elimina el potasio. Entonces, ¿tiene relación con el equilibrio electrolítico? Sí. ¿Y un andrógeno qué hace, muchachos? Regula caracteres sexuales masculinos. ¿Ok? Pregunta número 8. Las enfermedades del tejido óseo debilitan la estructura, reducen la densidad o alteran el metabolismo de los huesos, provocando fragilidad, dolor y alto riesgo de fracturas. Las más comunes incluyen la osteoporosis, osteopenia, enfermedad de Payet, cáncer óseo, raquitismo y osteonecrosis.
Sin embargo, la hipersecreción de somatotropina en adultos origina crecimiento óseo exagerado, piel gruesa, dolor articular, voz ronca y aumento del tamaño de órganos internos como el corazón. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría eso? La hipersecreción. La hipersecreción. Ah, me hablan de la... Allá. Ya muchachos. Hablan de disminución del crecimiento óseo. Ok, muchachos. Acromegalia. ¿Qué es la acromegalia, muchachos? Acromegalia. Exceso de GH en adultos. Adultos. Enanismo hipoficiario. Esa sería, muchachos. ¿Por qué? Porque no se está no la hipófisis no recibe la señal correcta para liberar GH. Gigantismo en adolescentes es exceso de GH. Cretinismo, déficit de hormona tiroidea. Síndrome de Simmons, esto es hipopituitarismo. Listo, muchachos. Mi respuesta sería la B. 9. Las hormonas femeninas, principalmente estrógenos y progesteronas, regulan el ciclo menstrual, preparan el útero para el embarazo y desarrollan los caracteres sexuales secundarios, pechos, distribución de grasa, vello. Además, protegen la salud ósea, cardiovascular y vaginal e influyen en el estado del ánimo, metabolismo y deseo sexual. Por lo tanto, usted, al mensajero químico que se encarga de la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, se llama progesterona. ¿Qué es la progesterona, muchachos? Esta prepara, prepara el endometrio para el embarazo, para el embarazo. El estrógeno, que sean los estrógenos, muchachos. Proliferación endometrial, también para el embarazo. Lactogénica, ¿qué es la lactogénica, muchachos? Es la prolactina, y su mismo nombre lo dice, produce leche. Luteinizante, muchachos, esta es la correcta. La hormona luteinizante, esta tiene que ver con regular el ciclo menstrual, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y la aldosterona, que ya he explicado arriba, regula sodio y potasio. Última pregunta, tenemos los glucocorticoides. Son hormonas esteroides esenciales que regulan el metabolismo, aumentan la glucosa en sangre, actúan como potentes antiinflamatorios e inmunosupresores y gestionan la respuesta al estrés. Afectan a casi todos los órganos, incluyendo la diferenciación celular, el equilibrio hídrico y el estado de ánimo. Señale la hormona con efecto hiperglicemiante, la cual a su vez a altas concentraciones tiene efecto antiinflamatorio. Ok, muchachos, ¿cuál es esa hormona que al estrés hace que los niveles de glucosa sean muy altos, pero muy, muy altos? ¿Cuál es esa? La hormona del estrés, cortisol. Esa es mi respuesta. La oxitocina que hacía, muchachos, parto y eyección de leche. Vasopresina que hacía, retenía agua. Aldosterona, sodio y potasio. Cortisol y la dehidroepiandrosterona, este es el precursor de hormonas sexuales. Y listo, chicos, hemos desarrollado la guía de sistema endocrino. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido aprender, al menos repasar un poco. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídense.
No se estresen mucho, si no, ya saben, muchachos, va a subir su nivel de cortisol. Listo, chicos. Buenas noches, cuídense. Un abrazo con todos.